Pues muy feliz año nuevo. Yo ya no sé cuántas veces lo habréis escuchado ya, pero como de mí no lo habéis escuchado, pues ahí lo lleváis. Hoy, como decía antes, vamos a empezar una nueva serie que a mí especialmente me hace mucha ilusión porque, bueno, vamos a ver más que un versículo, ¿vale? Aquí os pone Hechos 1 del 1 al 1, pero hay más versículos, ¿vale? No os preocupéis. Eh, pero es un libro que a mí me apasiona porque es el origen, es el nacimiento de la iglesia. Podemos encontrar libros de historia, podemos encontrar que si el surgimiento de nuevas órdenes, en fin. Pero si nos vamos realmente al origen, a la historia original de la iglesia, es apoteósica. No tiene explicación humana ni razonamiento humano, sino simplemente viéndolo desde la perspectiva de Dios, de su perspectiva milagrosa. El libro de Hechos, si no lo sabéis, os lo cuento, está escrito por el mismo autor que el Evangelio de Lucas. Aquel Evangelio que vimos un poquito, una pincelada en estas Navidades con el nacimiento de Jesús, nos acordamos todo eso. Y quiero que hagáis memoria, a ver si os acordáis, si no, no pasa nada, ¿eh? ¿A quién estaba dirigida o a quién estaba dirigido el Evangelio de Lucas? ¿Os acordáis? Mi querido Teófilo. Muy bien. Y curiosamente, Hechos de los Apóstoles, bueno, así lo conocemos todos. Después voy a dar mi explicación porque creo que no es Hechos de los Apóstoles, pero el libro de Hechos también está escrito a Teófilo. Es una persona que ya ha caminado en el Evangelio, que ya ha sido enseñada, que ya ha sido instruida, pero aún así necesita fortalecer sus conocimientos, necesita tener como una hoja, un diario de por qué cree lo que cree, ¿no? Y es interesante, la he titulado Una nueva promesa, y ahora veremos por qué. Vale, dice, estimado Teófilo, en mi primer escrito me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. ¿Qué primer escrito? El Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue llevado arriba al cielo, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Está poniendo en contexto cómo termina el Evangelio. Dice, en mi otro escrito me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. El enfoque del Evangelio de Lucas está en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Y ahora dice, y te conté hasta el día en que fue llevado arriba al cielo, hasta su ascensión, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora bien, este comienzo es simplemente resumir el final del Evangelio. Es como una telenovela. Anteriormente en tiempos revueltos, y te da como un pequeño resumen. Y ahora, y continúa. Pues en el siguiente versículo ya nos pone un poco en ese contexto. Dice, después de su padecimiento, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Dos puntos. ¿Cuáles son estas señales? Se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Y sé que son pocos versículos, ¿vale? Pero me voy a extender un poquito porque esto tiene mucha chicha. Fijaros, esto a lo mejor me sale del andaluz, pero yo aviso, no os preocupéis, se puede entender. Después de su padecimiento, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Estas pruebas indudables, ¿cuáles eran? Se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Pruebas indudables de que Jesús no permanecía muerto, sino que había resucitado. Y esto eran no solo pruebas para aquellos que vivieron en aquel entonces, sino también para Teófilo, porque recordemos que está escrito también, este escrito está dirigido a Teófilo. Pero claro, ¿cuál es el punto interesante? Si recordamos qué significa Teófilo, es la combinación de theos filos, amigo de Dios o amante de Dios.
en cierta manera, no solo está dirigido a Teófilo, sino a todo aquel que desea ser amigo de Dios. A todo aquel que quiere acercarse y conocer cuál es el mensaje de Dios. ¿Cuál es ese mensaje que transforma vida? ¿A través de qué? De la vida de Jesús. Hoy en día también nosotros somos ese Teófilo y por eso también podemos hacerla parte nuestra. Estos escritos parte nuestro. Muchas pruebas indudables que se apareció durante 40 días. En aquel entonces podían preguntarle a aquellos testigos, oye, ¿es verdad eso que cuentan de que Jesús se os ha aparecido y os ha enseñado? Sí, yo te puedo dar toda la certeza de que Jesús ha venido y ha estado enseñándonos durante 40 días. Y algo interesante, que a mí me gusta mucho pues, ver otras perspectivas o otros textos, en Primera de Corintios habla Pablo y dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Está hablando de aquel entonces, ya no están vivos, han pasado 2000 años. Pero desde que Pablo está escribiendo, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Está hablando de Jesús después de su muerte. Hay más de 500 personas, una multitud. No se le apareció a su primo y, bueno, es que dicen 3 personas. No. Más de 500 personas a la vez, en el mismo tiempo, vieron a Jesús delante suyo, de los cuales muchos vivían en aquel entonces. Entonces podían ir y preguntarle, sí, es que no solo lo vi yo, sino que lo vio el pueblo entero, sino que lo vio fulanito, lo vio menganito. En aquel entonces tenían la certeza y podían descubrir realmente que Jesús había resucitado. Que Jesús no solo había resucitado, sino que había estado con ellos durante un tiempo. Aquí en Hechos nos dice durante 40 días. Si continuamos con vale, antes de dar spoiler, he hablado muchas veces de Josefo. Muchas veces lo he mencionado, pero nunca lo he citado. Hoy vamos a citarlo. Josefo fue un historiador, ¿de acuerdo?, del primer siglo. O sea, un historiador casi de la época en que Jesús murió. Es un poco más tardío, porque este escrito está escrito del 90 al 95 después de Cristo, pero es contemporáneo. Es contemporáneo. Entonces, dice así, este es el capítulo 3 del libro 18 de Antigüedades de los Judíos. Podéis apuntarlo para buscarlo y revisarlo. Y decía así Josefo: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque él realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato los condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Josefo, un judío, historiador, que quería recopilar la historia del pueblo judío hasta su entonces. Escribe estas cosas. Estos son lo que decía Lucas. Estos son pruebas indudables para nosotros hoy, que no podemos vivir junto a aquellos que experimentaron la resurrección de Cristo. Son pruebas que nos ayudan hoy a ver que fue real su resurrección. Pero puede saltar un erudito y decirme, sí, pero si tan judío que era este Josefo, ¿cómo es que está hablando de Jesús como el Cristo? Seguro que han modificado el texto. Tranquilo. En el siglo X hubo un cristiano árabe, que hablaba árabe, que se llama Agapio, o se llamaba Agapio, del siglo X, que cita a Josefo. Y este texto que cita a Josefo, algunos eruditos dicen que es más
fidedigno a cómo un judío podría escribirlo. Y dice así, vamos a leerlo también. ¿Sabéis cuándo se encontró el manuscrito este? En 1972, hace relativamente poco. Se encontró este escrito de este Agapio de Herápolis, que dice así, citando a Josefo: en este tiempo existió un hombre del nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Está citando a Josefo. O sea, es inevitable que a lo largo del tiempo de traducciones, el texto de Josefo puede que fuera un poco modificado. Pero aquí tenemos otro texto también antiguo que puede ser el más fidedigno a lo que Josefo escribió. Josefo sí habló de Jesús. Josefo sí habló de los que seguían a Jesús. Josefo sí habló de que probablemente este hombre fuese el Mesías que estaba esperando el pueblo judío. Aquí tenemos pruebas que nos ayudan a nosotros hoy a descansar. Es decir, realmente Cristo resucitó. Puede que no lo podamos demostrar por la ciencia, porque la ciencia tiene un método para decir que es ciencia. Puede que la historia, como conocemos los métodos históricos para dar, no lo reconozcan como algo histórico, porque según los historiadores es algo como mágico, algo que no sucede en la realidad. Una resurrección, eso no sucede en la realidad. Pero podemos decir por fe y con convicción, por los testigos que hubieron y por todos los escritos que hay, que Cristo resucitó. Que no solo vivió y murió y tuvo una gran multitud de seguidores, sino que resucitó y cumplió con su palabra. Y ahora que ya me he quedado a gusto con todo esto, vamos a continuar. Este es el texto que hemos visto, muchas pruebas indudables de estar vivo. Y versículo 4 en adelante dice, estando juntos, le dio esta orden a todos ellos: no salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre de la que os hablé. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí ya estamos viendo parte de lo que el Señor estaba enseñando, pero ya parte es lo final, porque ya nos ha dicho Lucas que ha estado durante 40 días enseñando a sus discípulos. Si vemos los evangelios, el final de los evangelios, podemos ver ciertas enseñanzas que Jesús daba a sus discípulos. La restauración también de Pedro la vemos en los evangelios. Pero no tenemos todo el registro de esos 40 días. Qué maravilla sería poder conocer esos 40 días y todas las enseñanzas. Pero no es posible. Vamos a tener que aguantarnos y esperarnos hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Pero lo importante no es eso, descubrir qué es lo que el Señor enseñó en esos 40 días. Lo importante es lo que Él les dijo como última misión a sus seguidores. No salgáis de Jerusalén. Esperad, quedaros quietos. Esperad la promesa del Padre de la que os hablé. ¿Cuál es esa promesa? La venida del Espíritu Santo, porque nos dejaría un consolador en lugar de Jesús. No nos dejaría solo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Pues en el Evangelio de Lucas, que también escribió él. Lucas 3:3. Y Juan comenzó a predicar por toda la región contigua al Jordán el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es el bautismo que estaba predicando Juan el Bautista. Por eso se le conoce como el Bautista. El bautismo de arrepentimiento de los pecados. Ahora bien, hay otro bautismo que viene a través de Jesús. ¿Cuál es ese? Lo vemos también en Lucas 3, pero en el versículo 16. Y dice, perdonad, aquí, yo bautizo con agua. Está hablando Juan el Bautista. Pero viene uno
más poderoso que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es lo que representaba el fuego para el pueblo judío? El fuego era poder, era algo sublime, algo que tenía una fuerza imparable. Una chispa podía provocar un incendio, no solo en una casa, sino en una región entera. El fuego simbolizaba poder. Seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Aquí está la promesa. Aquí está la promesa del Padre. No solo que no se quedarán solos, que tendrán al Consolador, que tendrán al Espíritu Santo, sino que además tendrán poder. Pero no un poder que viene de ellos, sino que viene de Dios mismo. Vamos a volver otra vez al versículo que estábamos viendo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué he subrayado con? Vámonos al griego. A mí me gusta irme al griego. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí probablemente se pueda traducir con, pero es que la palabra en griego se puede utilizar, fijaros, para por, para con, para entre, para de, pero sobre todo para en. Cuando hago quiero enfatizar en esto porque esto es importante. En vez de con el Espíritu Santo, a mí me gusta más traducirlo como, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y antes también dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Porque Juan ciertamente bautizó en agua. Sí, utilizó el agua, pero la palabra bautizo en griego es baptizo. El significado literal de esa palabra es sumergir, es hundir. Por lo tanto, sí se utiliza el agua, pero es un conjunto, o sea, está sumergiendo a la persona en el agua. Por lo tanto, también nos está diciendo que seremos sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que para ello voy a hacer una dinámica, ¿vale? Lo tengo aquí todo preparado. Tengo una garrafa, tengo un vasito y tengo un recipiente, ¿vale? Quizá necesito un poco de ayuda. La ayuda idónea. En muchos textos del Antiguo y el Nuevo Testamento vemos cómo Dios llena a la persona de su espíritu. Lo vimos en Zacarías, cómo fue lleno del Espíritu Santo y una vez ya dejó de estar mudo, proclamó la palabra de Dios. Fue lleno del Espíritu y él habló palabra de Dios. La palabra es llena del Espíritu Santo. Esto es una representación, esto no es bíblico, esto es una forma para que nosotros podamos entender. Gracias, Carlos. Sí. La persona representa el vaso, el agua representa el Espíritu Santo. Una persona, al ser llena del Espíritu y hablar de parte de Dios, cumple su función. En este caso, quitarme la sed. Pero una vez se ha utilizado, el vaso está vacío. Sin embargo, cuando somos bautizados en el Espíritu, eso quiere decir que ya el vaso no contiene al agua, sino se va a llenar el suelo, ¿vale? Bueno, voy a llenarlo un poco, sino que el agua contiene al vaso. Ahora ya no es el vaso el que contiene el líquido, ahora es el líquido que envuelve todo el vaso. Eso es ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en mí. Significa esto, ya no somos nosotros, sino que el Espíritu nos envuelve. Es el Espíritu que nos guía, es el Espíritu quien nos lleva. Es como un río. Yo puedo coger agua del río y me la llevo. Pero si yo me meto en el agua, y aunque yo intente nadar, la corriente me lleva. El Espíritu me lleva. Eso es lo que se está refiriendo. Ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Ahora Él nos guía, ahora Él nos lleva, ahora no somos nuestros, ahora pertenecemos a Dios.
Hay otra escena que me gusta mucho, cómo la plantea Pablo en Efesios 1, 12 y 13, que la tengo aquí preparada también. Y dice así: así nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nos convertimos en alabanza de su gloria. En él también vosotros, que habíais oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habíais creído en él. Fijaros esta frase que para mí es reveladora: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quizá hoy en día no lo entendamos mucho, pero antiguamente había, en las cortes, había un sello familiar. Un sello era como un anillo gordo que servía para imprimir en la cera de cera. Imprimían y lo ponían en las cartas. Entonces, cuando una carta era escrita por una persona, para verificar que esa carta realmente era mía, yo tenía un sello. Derretía la cera y con el sello imprimía. Y ahora todo el mundo sabía que esa carta venía de mí. Y esto es lo que nos está diciendo: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya no soy de mí mismo, ya no soy de mi esposa solamente, soy del Espíritu Santo de Dios, pertenezco a Dios. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, somos sellados por su Espíritu. Su Espíritu nos envuelve, somos bautizados. Y ahora recibimos poder. ¿El poder de la corriente del río es mía? No, es del río. Pero ese poder ahora también me pertenece a mí por haber creído en el Hijo de Dios. Esto es impresionante. Esto cambia el concepto de creyente, de simplemente creer. Esto cambia a la persona internamente. Cambia a la persona externamente. Ya es otra persona totalmente diferente, porque es el Espíritu quien lo envuelve. Es el Espíritu de Dios quien nos envuelve como creyentes. Seguimos y continuamos. Quienes estaban con él reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respondiendo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. Son potestad exclusiva del Padre. Vamos a ver. A mí me ponen muy nerviosos los apóstoles, de verdad. Al menos en este tiempo, ¿vale? Te está dando una revelación increíble. Te está diciendo que aunque él se vaya, va a dejar el Espíritu Santo. Que no van a estar solos y además van a recibir poder. Pero ¿no os estáis enterando? A vosotros lo único que os importa es vuestra tierra, Israel, será restaurada. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Yo creo que con mucha paciencia y amor le dicen: no os toca a vosotros. No es potestad vuestra saber los tiempos o las ocasiones. No os corresponden porque son potestad exclusiva del Padre. Jesús ya les ha enseñado durante 3 años. Han visto que ha muerto, pero que ha resucitado como Él había dicho, como el Antiguo Testamento decía, hablando profecías sobre el Mesías. Lo han visto su poder, pero se siguen centrando en lo que no es importante, en Israel. Sí, muy bien, pero es que esto no es lo que estamos hablando. Lo que estoy hablando es que recibiréis poder del Espíritu Santo, de Dios mismo, y que ya no seréis vosotros mismos. Pero, y aquí es en mayúscula, lo digo yo en mayúscula, pero aun a pesar de vuestra cabezonería, aunque vosotros no entendéis, vuestra mente finita llega hasta cierto punto. A mí me pasa a veces, ¿eh? Yo llego hasta ahí y llego, no voy más allá. Pues a pesar de eso, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es potestad vuestra saberlo, pero aún así vais a recibir poder para ser mis testigos. Aquellos que van a llevar mi nombre al mundo, no solo a Jerusalén, no solo a Judea, no solo a Samaria,
sino hasta lo último de la tierra. Os estáis centrando en una pequeña porción. Mi plan es mucho mayor. Yo no quiero restaurar a Israel. Yo quiero restaurar el mundo entero. Pero a pesar de que vuestra mente, de que vuestro pensamiento solo esté pensando en Israel, quiero usaros. Quiero llevaros hasta lo último de la tierra. A pesar de que nuestro pensamiento sea muy corto, a pesar de que pensemos que Dios va a actuar de una manera o tenemos el anhelo de conseguir algo, a pesar de todo eso, de nuestras limitaciones, de nuestros fallos, de nuestras equivocaciones, el Señor quiere usarnos. Y el Señor nos usa. Y vamos a ver durante toda esta serie cómo el Señor usa a personas imperfectas para su propósito. Y usando a estas personas imperfectas, su evangelio ha llegado más de 20 siglos después a hoy en día. Su mensaje ha permanecido hasta los días de hoy, usando personas imperfectas como tú y como yo. Los testigos en Jerusalén, en su ciudad, testigos en toda Judea, en toda la región, testigos en Samaria, aquella región donde, volviéndonos atrás, cuando el reino de Israel se divide en dos, es ese pueblo que solo se queda con el Pentateuco, que se queda, que va denigrando las enseñanzas y no quiere ver la revelación de Dios. Ese pueblo también sería alcanzado y sería restaurado Israel, pero también lo último de la tierra. Fijaros que vamos a ver en Hechos cómo el evangelio llega a Damasco, llega a Cesarea, Antioquía, Chipre, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Roma, la capital del Imperio Romano. Hasta allí llega el mensaje de salvación. Y lo vamos a ver a lo largo de esta serie. Pero fijaros que esto no se queda aquí, porque ha llegado a España, porque ha llegado a Estados Unidos, porque ha llegado a toda Latinoamérica, porque ha llegado al resto de Europa, a África. Se ha extendido la palabra de salvación, el mensaje que transforma vida. Y debe continuar ese propósito. Al igual que aquí en Jerusalén tenían que forzarse, nosotros nos tenemos que forzar aquí en Moncloa para ser testigos de aquel que ha cambiado nuestra vida. Pero no solo quedarnos en Moncloa, sino a toda Madrid. Y no solo a Madrid, sino a Segovia, a Ciudad Real, a Toledo, a Valencia, a Andalucía entera, a toda España, a Francia, a Portugal, a Europa, a todo el mundo, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. Eso es lo que nos tiene que mover para gloria y honra de aquel que dio su vida por nosotros. Esa es nuestra misión. Pero a veces nos pasa como a los discípulos de Jesús. Vemos solo aquí. Sí, Señor, bendice Moncloa. Que podamos ser testigos aquí en Moncloa. Pero este 2025 tiene que cambiar eso. Que seamos testigos en Segovia. Que seamos testigos en Toledo. Que seamos testigos allá donde el Señor nos mande. Somos 30, somos 40, somos 20. El Señor usó a 12. El Señor nos puede usar hoy aquí también. Solo tenemos que llenarnos de su Espíritu y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve. Porque ya somos bautizados en el Espíritu Santo, porque hemos creído en aquel que dio su vida por nosotros. Continuando. Habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos fue elevado a las alturas, y una nube lo ocultó a sus ojos. Ya había dado la misión a sus apóstoles. Ya sabían qué tenían que hacer. Y yo me imagino que estarían miedosos, porque me acaba de decir Jesús que estaba equivocado, que mi visión era limitada. Pero de repente se ha ido, ya no está. Pero les dice que esperen en Jerusalén que vendrá el Espíritu Santo.
Y continúa diciendo, mientras ellos contemplaban su ascensión, se pusieron a su lado 2 hombres con vestiduras blancas y les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí parados, mirando atentamente al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo como le habéis visto ir. Es que me gusta la imaginación, ¿vale? Y me veo a los apóstoles mirando al cielo, embobados, parados, y de repente aparecen 2 hombres, que supongo que serán ángeles, ¿vale? Porque dice que están vestidos de blanco. No lo dice, pues entonces vamos a quedarnos con 2 hombres, ¿vale? Galileos, ¿qué hacéis ahí parados? Cerrad la boca que entran moscas. Espabilad. Este es Jesús que de entre vosotros ha sido elevado, pero que un día volverá de la misma manera. Ya os ha dado la misión. Arreando, que es gerundio. Les está diciendo, cerrad la boca. Ya estáis flipando. Esto es increíble. Ya habéis visto cómo Jesús ha obrado durante todo este tiempo con vosotros. Ahora os toca a vosotros. Ahora tenéis que ser testigos. Ahora tenéis que ir. Espabilad, Galileos. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Este Jesús vendrá del mismo modo como lo habéis visto ir. Paréntesis, abro paréntesis. Algunos eruditos, a mí me gustan mucho los eruditos. Algunos eruditos dicen que se estaba refiriendo al Espíritu Santo y que entonces Jesús ya volvió. Pero a mí no me huele a que sea el Espíritu Santo, porque ya la promesa se la ha dicho antes. Y ahora está diciendo que este Jesús, que de entre vosotros ha sido elevado, este Jesús, vendrá del mismo modo como le habéis visto ir. Es decir, que vendrá del cielo a por sus seguidores. El Espíritu Santo vino, pero sus seguidores no están con su Señor. No estaban con ellos. Por lo tanto, Jesús todavía no ha vuelto. Y esa es la esperanza que nosotros. Y podemos verlo en otros textos del Nuevo Testamento. Pablo hablando de la segunda venida de Jesús, que vendría por su pueblo, que vendría por sus seguidores, a por sus discípulos. No me convencen, eruditos. Fíjate que soy muy listo, pero en esto no me convencéis. Jesús tiene que volver todavía. Ha dejado al Espíritu Santo para estar con nosotros. Pero volver, no ha vuelto todavía. Y eso es lo que esperamos. Por eso hacemos la cena del Señor. Esperando, recordando, esperando hasta que Él vuelva. Ya no me convencen tanto los eruditos, ¿ves tú? Esta escena debería ser, apoteósica. El hecho de que encima se me aparecen 2 hombres de la nada y nos dice, venga a espabilar. Es el momento. Tenéis que ir y hacer la misión que Jesús os ha dado. Esperad en Jerusalén, ansiosos de que venga el Espíritu Santo, porque lo que va a venir no lo vais ni a creer. Pero veremos cómo el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y ahí se vuelve una revolución increíble. Pero no me voy a adelantar, que eso viene en próximos domingos. Tendréis que venir. Esta no fue misión exclusiva para los apóstoles. En nuestra misión hoy no esperamos sentados a que Cristo vuelva simplemente, sino que mientras esperamos, seamos testigos de Cristo aquí en Moncloa, seamos testigos en Madrid, en toda la región que nos abarca, en España, en Portugal, en Francia, hasta lo último de la tierra. Seamos testigos. Seamos aquellos que Dios ha enviado para que el mundo que todavía no lo conoce, lo conozca. Seamos testigos y hagamos discípulos. Y creo que esto es lo que el Señor nos está llamando la atención para este 2025. Que sigamos creciendo para su gloria y para que todo el mundo pueda confesar por su boca que Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo y es el Señor de su vida. Amén.